Bien, entonces ya está grabando. ¿Me ayudas, Benjamín, con la presentación? Claro, bachillerato, sabes, Colonia del Bosque, clave de tu trabajo, esa que está ahí, materia inglés, cuarto, tema, las tag, las DAG questions en textos orales y escritos. Esto es por parte del profesor Rubén González González y la fecha del día de hoy eh, es del 12 de abril 2021. Ok, copien el tema, es el tema 3, la tag question en textos orales. Es un tema muy importante. Me atrevo a decir que junto con el present perfect que ya vimos y este tema de lo que son las tag question van a ser los temas cruciales del segundo parcial. Si tú entiendes la clase de hoy, entonces ya le hiciste. Cuarto semestre tiene como eje rector el present perfect y tiene como eje rector las tag questions. Si dominas este tema de hoy, prácticamente estás del otro lado. Entonces les pido mucha atención. Voy a explicarlo primero gramaticalmente en qué consiste. Tag questions. Bien. Voy a abrir una hojita. Espero que todos hayan copiado. Y aquí tengo a la mano ya la hojita donde voy a ir explicando. Dice tag questions. Tag, tag en inglés significa etiqueta, etiqueta, y question significa pregunta. Entonces son preguntas etiqueta o preguntas al final de una frase. Eso es lo que significa tag question. Entonces te lo voy a explicar primero y antes de que yo pase a la explicación gramatical en inglés, yo tengo que asegurarme que están entendiendo qué es lo que vamos a ver. Se utiliza mucho en español también. Obviamente se utiliza más en inglés. En inglés es muy usado esta etiqueta, pero también en español lo usamos. Por ejemplo, decimos, voy a poner una frase, no la que sea. Eh, eh, la, la chica de verde es tu prima. Bien, hasta aquí. ¿Me ayudas a leerlo, por favor, Leti, en español? Lo que estoy escribiendo, léelo, por favor. La chica de verde es tu prima. Ok. A esto se le va a llamar una frase. En cuestiones gramaticales para esta clase del día de hoy, también le vamos a llamar, le voy a poner diagonal, le vamos a llamar una sentencia y también le vamos a llamar, porque son sinónimos, frase, sentencia o una declaración. O también si quieres le podemos llamar simplemente una oración. ¿Sí? Como quieran llamarle. Frase, sentencia, declaración, oración. Lo más importante es que debe de tener sujeto. En este momento estoy subrayando el sujeto. Y debe tener, perdón, el sujeto es hasta acá. Tiene sujeto y debe tener predicado. Ajá, en este caso tiene sujeto y tiene predicado. Cuando es una frase, una sentencia, una declaración, una oración, debe de tener sujeto y predicado. El sujeto debe de tener un núcleo, es decir, la parte más importante, en este caso la voy a poner de azul, la parte más importante del sujeto y la parte más importante del predicado, que es su núcleo, sí la voy a poner de rojo. Entonces, lo que está en azul claro es el sujeto, lo que está en amarillo es el predicado, el azul oscuro es núcleo del sujeto y el rojo es núcleo del predicado. Bien, ese no es el tag question, ese no es el tag question. El tag question voy a ponerlo a continuación. Voy a volver a poner
La chica de verde es tu prima. No es pregunta, ¿eh? No tiene signo de interrogación, no es pregunta, no es una negación. En este caso es una oración que está de alguna manera afirmando algo. La chica de verde es tu prima, pero hay una ligera duda y al tener una ligera duda entra el tag question. En este caso vamos a ponerle, ¿verdad? Así como lo oyes, ¿verdad? Y le ponemos un signo de interrogación. Este es el tag question. Dice, la chica de verde es tu prima, ¿verdad? Y ya la persona contestará si es su prima o no es su prima. Entonces la persona contesta en este caso, sí, coma, con acento, sí, coma, es mi prima. Bien. Si se fijan, hay tres partes distintas. La oración, también llamada sentencia o declaración. El tag question, que básicamente va a ser la pregunta y que nos vamos a centrar en ello, lo voy a poner en este caso en amarillo. Ese es el tag question, es una pregunta de etiqueta porque va al final de la sentencia o de la oración. Y la respuesta, sí es mi prima. Entonces tenemos tres partes. Lo vuelvo a repetir. La primera parte, la chica de verde es tu prima. Todo esto lo voy a poner en azul. En este caso es la sentencia o la frase o la oración con sujeto y predicado. La pregunta en este caso, ¿verdad? Que es el tag question. Y la respuesta. Entonces la respuesta la voy a poner en azul oscuro. Y ya tenemos las tres partes. La oración, la tag question, que va a ser lo que está en amarillo. Voy a poner T.Q de question, tag question, y la respuesta. Ustedes pueden decir, pues está bien fácil. No, tiene su grado de complejidad. Lo voy a cambiar de color porque en azul se ve muy oscuro. Lo voy a poner en verde. Tiene su grado de complejidad que vamos a ver a continuación. Vamos a pasar ahora a explicarlo gramaticalmente. Voy a comenzar con una frase distinta. Voy a decir, she is your mother. ¿Me dices qué dice la frase en español, Lisette? She is your mother. Ella es tu madre. Ok, ella es tu madre. Esta es la oración. Ajá, es la oración. Ok, luego viene el tag question. No le vamos, si alguien dice, pues hay que decir verdad, alguien dirá, true, y ya está, no, pues así no. De hecho, esta es la parte más interesante del tema del día de hoy. Si nada más fuera true, lo vemos en un minuto y ya se acabó la clase. Sin embargo, le vamos a dedicar 2 clases y yo no sé si lo logran entender, porque tiene una secuencia bastante matemática. Incluso aquí en inglés van a entrar las matemáticas y tiene una secuencia bastante lógica, ¿no? Entonces no se pone true. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el verbo de la sentencia o de la declaración o de la oración. Dime, Lisette, ¿cuál es el verbo? En la frase, she is your mother, dime cuál es el verbo. Is. Muy bien. Entonces lo voy a poner en rojo. Lo voy a poner en rojo porque lo primero que tengo que hacer es distinguir el sujeto y el predicado. Entonces, en este caso, she es el sujeto. Lo voy a poner en azul. She es el sujeto. Is your mother. Todo esto sería el predicado. Ajá. Y concretamente, is sería el núcleo del predicado. Es decir, sería el verbo, ¿verdad? Entonces, así nos quedaría. Dice, she is your mother. Ella es tu madre. Entonces, tengo que identificar. Lo primero que tengo que hacer es identificar cuál es el verbo. El verbo es is. Bien.
Voy a poner una nota en español aquí abajo y anoten en su cuaderno, por favor, nota. Nota. Antes de redactar en inglés el TQ, o sea, el tag question, antes de redactar en inglés el tag question, debemos identificar el verbo de la oración. Ese es el primer punto, la primera nota. Después continúo con la nota. Ya identificado, debo distinguir si el verbo es auxiliar, o es verbo simple. Eso es lo primero que tengo que distinguir. Entonces, la pregunta que le voy a hacer a Lisette, ya le pregunté cuál es el verbo y contestó correctamente. Ahora le voy a hacer otra pregunta. ¿Es un verbo auxiliar o es un verbo simple? Te pregunto, Lisette. Auxiliar, ¿no? Ay. Ok, voy a explicar porque te oigo con mucha duda. Entonces voy a explicar. ¿Cuándo es un verbo simple? ¿O cuáles son verbos simples? Verbos simples, te voy a explicar de aquí debajo. Los verbos simples son todos. Te voy a poner algunos ejemplos. Play, dance, sleep, run, walk, speak. Pueden ser regulares e irregulares, no importa, son verbos simples. Read, leer, shout, gritar, love, amar, write, escribir, ¿sí? Think, pensar, want, querer, watch, etcétera. Estos son verbos simples. ¿Cuáles son verbos simples? Todos. Entonces, ¿cómo? ¿Y cuáles son los auxiliares? Ah, bueno. Todos son verbos simples, excepto unos cuantos que van a ser auxiliares, excepto los auxiliares. Y auxiliares se cuentan con una mano, máximo con algunos dedos de la segunda mano. Entonces, ¿cuáles son los verbos simples? Prácticamente todos. Podemos tener más de 1000. Todos. Pero tenemos otra categoría que se llaman verbos auxiliares. Y los verbos auxiliares son muy poquitos. Por ejemplo, el verbo to be, el verbo have, cuando está trabajando como auxiliar en los present perfect, en los continuous present perfect, en los future perfect. ¿Sí? Bien, espero que no se hagan bolas y si se hacen bolas me comentan. El verbo do también es auxiliar. Verbo to be, verbo have, verbo do. Los verbos modales auxiliares, como el verbo can, como el verbo will, como el verbo call, como el verbo show, y ya. Todos estos verbos, o nada más estos verbos que están aquí, son auxiliares. Entonces, ¿por qué te estoy explicando esto? Ok. Yo le pregunté hace ratito a Lisette que me dijera si el verbo del ejemplo de arriba, si el verbo es auxiliar o si es un verbo simple. Y ella me dijo, es auxiliar, pero me hizo más pregunta que afirmación. Y yo le respondo, ¿es verbo simple? Es decir, está en esta lista. Play, dance, sleep, run, walk, speak, shout, love, write, want, watch.
o está en esta lista? Be, have, do, can, will, call, show. ¿Dónde está, Lizeth? ¿O no está ninguno? Pues a simple vista, pues creo que no está ninguno. No, a simple vista no, pero está implícito porque el verbo to be se conjuga de 3 formas. El verbo to be se conjuga en su forma am para la primera persona, en su forma is para la tercera persona y en su forma are para el plural. ¿Sí? Entonces te vuelvo a preguntar, ¿en algún lugar está el verbo is de la frase que estamos viendo? Sí, Bien. pues está en el auxiliar, ¿no? En Es el verbo auxiliar. to be. Ok. Entonces, cuando sea el verbo auxiliar, vamos a utilizar ese mismo para hacer el tag question. Entonces, aquí te voy a hacer el tag question. Este verdad que dice aquí, verdad, se compone de dos estructuras o de dos partes. Entonces, aquí le voy a poner, tiene dos partes, 2 puntos. La primera parte, el mismo verbo usado en la oración, y el pronombre. Con eso vamos a construir nuestro tag question. Tiene 2 partes, el mismo verbo usado en la oración y el pronombre. Ok, entonces ahora síganme por favor. Si la oración es afirmativa, esta es la parte matemática que tiene el tag question. Si la oración es afirmativa, entonces el tag question será negativo. Se redactará de manera negativa. Y la respuesta se redactará de manera afirmativa. Pero si, no me da chance. Pero si la oración es negativa, entonces si la oración es negativa, como son signos no me está dejando actuar, pero aquí lo pongo debajo. Si la oración es negativa, entonces el tag question será afirmativo y la respuesta será negativa. Acuérdense que son 3 partes diferentes. Y esta es la parte matemática. Si la oración es afirmativa, el tag question es negativo y la respuesta será afirmativa. Si la oración es negativa, el tag question será afirmativo y la respuesta será negativa. Entonces lleva una parte matemática. Entonces vamos a hacerla. Dice, she is your mother. Entonces la primera parte será poner el verbo, en este caso si es auxiliar, se repite el verbo auxiliar, pero negativo. Entonces lo ponemos isn't, ya está negativo. Y el pronombre, en este caso el pronombre es she, lo volvemos a repetir, isn't she, le ponemos pregunta y a esta frase que está aquí se le llama tag question y esto se traduce como verdad. ¿Verdad? La chica de verde es tu prima, ¿verdad? O ella es tu madre, o no, o verdad. Isn't she? Y la respuesta, sí, sí es mi madre. Salud. Yes, coma, yes, she is. Sí, sí es mi madre. Yes, she is. Si fuera negativa, la oración, la voy a hacer negativa. She isn't your mother. Ella no es tu madre. She isn't your mother. Esa es la frase de la oración y en este caso es negativa. Luego, el tag question debe de ser positivo o afirmativo. Entonces, en vez de poner un isn't como aquí arriba, aquí puse un negativo porque acá es afirmativo. Aquí voy a poner en este caso un afirmativo. Entonces pongo el verbo en afirmativo, is she, y le pongo la pregunta, siempre irá en forma de pregunta, pero ahora afirmativo y la respuesta será negativa. No, coma, she isn't. Esa es la parte más, dijéramos, pues más un poco complicada de lo que es el tag question, ¿no? Entonces ya tenemos 2 ejemplos. Uno afirmativo, she is your mother, afirmativo.
Entonces el tag question es negativo, formado de dos partes, el auxiliar que se vuelve a repetir y el pronombre isn't she, yes she is. Y si fuera negativo en la oración, she isn't your mother, ella no es tu madre, o sí, o verdad, no, no es mi madre, no, she isn't. Bien, esto es cuando es un auxiliar. ¿Qué pasa? O sea, aquí tengo todos los auxiliares, ¿no? Si tengo el auxiliar have, el auxiliar do, el auxiliar can, el auxiliar will, yo repito el auxiliar en el tag question. Pero si tengo cualquier verbo, dance, play, sleep, run, walk, speak, vamos a utilizar uno para ver el ejemplo. Vamos a utilizar uno con este ejemplo. Entonces, voy a poner un ejemplo. Dice, voy a ponerle you, you studied, tú estudiaste last week, no, you studied for your English exam last week. Acuérdense que debe de ser una oración. Aquí ya tengo una oración que tiene sujeto, lo pongo en azul el sujeto, y tiene predicado. Todo esto es predicado, lo que estoy poniendo en amarillo. Entonces, tiene también un verbo. En este caso el verbo está en pasado simple. Lo voy a poner en rojo, el núcleo del predicado, que es un verbo. Dice, tú estudiaste para tu examen de inglés la semana pasada. Es una afirmación. Tú estudiaste para tu examen de inglés la semana pasada. Siempre que usemos un verbo cualquiera, mientras no sea auxiliar, yo me voy a ayudar del auxiliar do. El auxiliar do va a ser el comodín. Pero el auxiliar do puede estar en dos formas. Do, cuando sea cualquier tiempo, y did, cuando sea en pasado. En este caso, yo pregunto, el que quiera contestarme, ¿el verbo está en presente, en pasado, en futuro, en present perfect? ¿En qué tiempo está? Les pregunto a todos. Yo, dice, has estudiado, tú estudiaste para tu examen de inglés la semana pasada. Ajá. Entonces, como termina en ed, nos indica que es algo que ya terminó. Ok. Determina entonces un verbo en pasado. Muy bien, está en pasado. Por lo tanto, me voy a ayudar del auxiliar comodín. Para todos estos verbos que les puse aquí, todos los verbos que son simples, todos, se van a ayudar del auxiliar comodín. Es el auxiliar do. Cuando tengamos verbos simples, nos vamos a ayudar del auxiliar do. ¿Sí? Vamos a poner como comodín en el tag question y en la respuesta. Aclarando eso, ya va a ser muy fácil construir cualquier tag question. Entonces me regreso a la oración. La oración dice, tú estudiaste para el examen de inglés, para tu examen de inglés la semana pasada. Hacemos el tag question y el tag question va a decir, si el verbo está en pasado, yo utilizo mi auxiliar en pasado, pero en este caso siguiendo las reglas. Si acá está afirmativo, acá será negativo. Didn't, y luego pongo el pronombre didn't you. Didn't you se vuelve a repetir, le pongo signo de interrogación y ahora sí dice, ¿tú estudiaste para tu examen de inglés la semana pasada o no? O también puede decir siempre verdad, ¿verdad? Y él contestará. En este caso contestará afirmativo porque es afirmativo, negativo, afirmativo. Y va a decir yes, coma, yes I did. Que significa sí, yo estudié para mi examen la semana pasada. Didn't you? Yes, I did. Bien. Creo que se va entendiendo. Esto es lo que es el tag question. Vamos a ver ejercicios que ya tengo aquí listos y preparados. Y esto nos va a ayudar. Nos va a ayudar. Dice
primero una en presente. Vamos a utilizar el mismo formato, ¿no? Dice, the president stays in that hotel. El presidente se queda o permanece en ese hotel. ¿Sí? El presidente se queda o permanece en ese hotel. El presidente se quedó en ese hotel. El presidente, o en este caso es el pronombre nada más, he is going to stay in that hotel. Él se va a quedar en ese hotel. The president hasn't been staying in that hotel. El presidente no se ha estado quedando en ese hotel. Este es un presente perfecto continuo y está negativo. La 5 dice, he didn't stay in that hotel. La 6 dice, the president has stayed in that hotel. La 7 dice, the president won't stay in that hotel. La 8 dice, the president isn't staying in that hotel. The president wasn't staying in that hotel. La 9. La 10, the president will stay in that hotel. La 11, he hasn't stayed in that hotel. La 12, the president has never been staying in that hotel. La 13, the president is staying in that hotel. La 14, the president doesn't stay in that hotel. La 15, he can stay in that hotel. Y bueno, si se fijan, pues es la misma estructura, pero lo que va cambiando es el tiempo. Y a ver si es cierto que son muy buenos. Vamos a empezar. La 1, el que me la conteste correcto ya no hace preguntas y respuestas en el chat. Este es su 20% de la clase. Vámonos de uno por uno. Me ayuda el que quiera tener su participación. Número 1, léala en inglés, por favor. El que guste, abra su micrófono. Es the president stays in that hotel. Ok. ¿Qué tiempo será? Presente, pasado, futuro, present perfect, past perfect, continuous present perfect, future idiomático o futuro idiomático. ¿Qué tiempo será, Josué? Futuro. ¿Futuro? Sí. Si fuera futuro, debe de llevar este auxiliar. Si no, no puede ser futuro. Entonces no es futuro. Échale. ¿Qué más puede ser? ¿Cómo dice en español? El verbo es quedar o permanecer. ¿El presidente? Se queda. Bueno, se queda. Entonces, si dice se queda, ¿qué tiempo es? No dice se quedará, ese sería futuro. Ni dice se quedó, ese sería presente. Ok, es presente, vamos bien. El presidente se queda, incluso tiene la S, porque es tercera persona, la S que se le agrega cuando es presente y es tercera persona en singular. El presidente se queda en ese hotel. Pregunto, Israel, ¿es verbo auxiliar o es verbo normal? Es normal. Ok, es normal. Luego nos vamos a ayudar del verbo do. Entonces, ¿cómo haríamos el tag question? El presidente se queda en ese hotel, ¿verdad? Dice que hay que poner el auxiliar do, pero ¿lo pondríamos normal o le pondríamos did? ¿Do o did? Do. Do, muy bien. Ahora, aquí ya apareció como debe de estar. Como acá está en afirmativo, la oración es afirmativa, el do debe de estar en negativo. Entonces ya vimos que es doesn't y como es el presidente, es tercera persona, acá no vamos a poner the president, sino siempre el pronombre. Entonces la respuesta correcta sería doesn't he. Y, la pregunta, el tag question. Esto en amarillo es el tag question, doesn't he. Y mi respuesta correcta sería yes, he does. Entonces dice en general, dice, el presidente se queda en ese hotel, ¿verdad? Doesn't he? Yes, he does. Bien, esa es la 1. Vamos a ver la 2, que ya la vieron también. Entonces ¿tengo participación o no? Sí, tienes ya tu participación. Nada más le pones el ejercicio que me dijiste. The president stays in that hotel. That question, doesn't he? Y respuesta, yes, he does. Bien. Ahora vamos
a la número 2. La número 2 está en pasado. La número 2 está en pasado. Dice, the president stayed in that hotel. ¿Alguien que quiera decirme cómo se traduce? Yo. Adelante. El presidente se quedó en el Ok, se quedó. Excelente. hotel. Se quedó. Muy bien. Entonces, el se quedó, voy a ir subrayando con rojo los verbos para saber, ¿será un verbo regular o será un verbo auxiliar? Un verbo normal. Dijéramos, verbo simple o es un auxiliar. Stay. Carla. ¿Ya no nos oíste, Carla? Profe, ¿podría repetir? Es que no escuché. Sí, en este momento te estoy cuestionando si el verbo que estamos usando, que es stayed en pasado, es un verbo simple para ayudarnos del do o del did o del doesn't en este caso, o es un verbo auxiliar. ¿Este es auxiliar o no es auxiliar? Carla. Creo que Carla se queda así. Ah, ya. No, es Dinos. que está como que se va por partes y no lo escucho bien. Pero creo que es un verbo simple, verbo simple. O no, si es un auxiliar. No, No, simple, no no, simple. no es auxiliar, es simple. Por lo tanto, vamos a ayudarnos del do o del did, que es lo mismo. ¿Está en presente o está en pasado o está en futuro? Pasado. Ok, si está en pasado, entonces el do debe de ir a pasado. Y quedaría, si aquí está afirmativo, entonces vamos a poner didn't. De esta forma quedaría negativo. Y nos ayudamos del auxiliar. The president es él, entonces ponemos didn't he. Respondemos en afirmativo, yes, coma, yes he did. Y ahí diría, el presidente se quedó en ese hotel, ¿verdad? Sí, sí se quedó. Ya tenemos la 2. Bien, escribes esta, Carla, y esa sería tu participación. Bueno, seguimos. Les pido un momento, voy a acomodar los ejercicios porque no me están ayudando así como están. Déjenme, los acomodo rápido. Bueno, ya los tengo acomodados, entonces ahora sí. Les pido un poquito de paciencia, se escucha ruido en la casa de al lado, están arreglando, están construyendo, no sé qué hagan, pero están haciendo mucho ruido en la pared y justamente está detrás de mi computadora, por eso se oye esos golpes. Vamos a darle a cada uno que participe su 20%. Los ejercicios están muy fáciles, muy facilitos. Entonces, tengo 15 ejercicios, uno para cada quien de los que están presentes. Ya llevamos dos. Dice, the president stays in that hotel. El presente, el presidente se queda en ese hotel o no.
o siempre podemos decir verdad si quieren. El presidente se queda en ese hotel. ¿Verdad? Sí, sí se queda. Pasado. El presidente se quedó en ese hotel. ¿Verdad? Sí, sí se quedó en ese hotel. Viene el tercero, el que quiera ayudarme con el tercero y ganarse su participación. Dice, he's going to stay in that hotel. Lo primero que tenemos que decir es qué tiempo es. ¿Qué tiempo será? He's going to stay in that hotel. El que guste. Yo. Adelante, Benjamín. Nada más es para saber qué es going. Going es se va. Ok. Sí, entonces la palabra, bueno, la frase dice, él está yendo o él se está yendo a quedar en ese hotel, ¿verdad? Ok, ok. Sí, O él se está yendo a hospedar. sí, literalmente está bien. Vamos, siempre que sea esta conjugación, tienes que decir se va a quedar, para que no se oiga muy literal. Entonces, otra vez, el presidente ¿qué? O él, en este caso es un pronombre. Él se va a quedar en ese hotel. Ok, fíjate bien, se va a quedar, ¿será pasado, será presente, será futuro? Sí, stay es presente, de hecho es una acción continua porque going tiene el gerundio ing, entonces es una acción continua. Ok, Presente. podemos Presente decir continuo. que es un presente continuo, exactamente, es un presente continuo. Te la voy a dar buena, pero técnicamente voy a ponerle aquí presente continuo, PC, que significa presente continuo, pero técnicamente la conjugación se llama futuro idiomático. Futuro idiomático. Así lo vamos a tener nosotros para las cuestiones de las conjugaciones. Y quiero que esta tablita se la aprendan, la tengan siempre a la mano. Entonces, he's going to stay es futuro idiomático y voy a subrayar todo lo que es el verbo o la conjugación, es todo esto la conjugación. Lo voy a poner en rojo. Ahora, la pregunta del millón, Benjamín. ¿El verbo es auxiliar o es un verbo simple? Sí, es un verbo simple dado que se va a quedar, entonces es una acción, es un verbo, es un verbo simple. Ok. Sí, si tomas en cuenta el verbo stay, como arriba, stays, stayed, o en este caso el tercer verbo que es stayed, sí es simple, pero vamos a poner otra nota. Ya que hemos puesto 3 notas, vamos a seguir poniendo notas. Aquí están las notas. Aquí están las notas. Puras fallas conmigo. Dice, antes de redactar en inglés el tag question, debemos identificar el verbo de la oración. Ya identificado, debo distinguir si el verbo es auxiliar o si el verbo es simple. Luego, otra nota aquí seguido. La nota va a decir, cuando haya conjugaciones que tengan más de un verbo, tomamos como referencia el primer verbo. Ese es el que nos va a decir si es auxiliar o si es simple. Tomamos como referencia el primer verbo. En este caso, nos regresamos Going, otra vez. yendo, andando. Nos vamos a regresar otra vez a tu ejercicio, Benjamín. Y ya está, es la 3. Entonces aquí tenemos 3 verbos. El primer verbo es is, el segundo verbo es going y el tercer verbo es to stay. Entonces no vamos a tomar stay como en los otros, porque aquí está solito stay y stay sí es un verbo simple. Entonces aquí vamos a tomar el primero y el primero es is. Entonces la pregunta es, ¿el verbo is es simple o es auxiliar? Es simple porque parte de do. Do es simple. Vamos a ver la lista. Es un verbo simple por do. Si fuera simple, Simple, podría ser play, dance, sleep, run, walk, speak, read, shout, love, write, think, one. Y prácticamente todos, excepto va a ser auxiliar si es be, have, do, can, will, call, and show.
En este caso es is, por lo tanto es auxiliar. Entonces ya vimos que es auxiliar. Nos regresamos a tu ejercicio 3, que no es fácil, en realidad está complicado. Es un futuro idiomático y tomamos como referencia is, que nos dice que es auxiliar. Por lo tanto, es afirmativo. Acá lo voy a poner en negativo. ¿Cómo quedaría? Para hacer el tag question, Benjamín. Did he? Ajá, pero tendría que ser negativo. Sería isn't. Pone la pregunta y se responde, en este caso, afirmativo. La pregunta sería negativa, la respuesta sería afirmativa. Yes, he is. Entonces, todo esto que acabas de tú de participar dice, él va a quedarse en ese hotel. Él es el presidente. Él va a quedarse en ese hotel. ¿Verdad? Sí, sí se va a quedar. Entonces, como es un futuro idiomático, tomamos como referencia el primer verbo nada más, el que nos va a decir si es auxiliar o es simple, y es el que vamos a repetir en el tag question. Entonces vamos poniendo en amarillito los tag question, ya llevamos 3. Ven que no es tan fácil, en realidad, por eso les digo, aprendiendo el tag question en el segundo parcial, ya la armamos. Eso es lo más importante del segundo parcial. Vamos al 4, ya tienes tu participación, Benjamín. Vamos al 4. ¿Quién me ayuda con el 4? Anímense. Adelante. Lo lees primero en inglés. Sí. No. The president has been staying in that hotel. Ajá, muy bien. Ahora, ¿qué dice en español? El presidente no se ha alojado en este hotel. Ajá. ¿O quedado? No se ha estado quedando. Quedando No en el hotel. se ha estado quedando. Bien, entonces dice, el presidente no se ha estado quedando en ese hotel. ¿Qué tiempo es? ¿Qué tiempo es? ¿Present? ¿Present qué? Es lo que acabamos de ver. Present perfect. Ok, present perfect si no tuviera el been y tuviera el staying en ed. Hasn't stayed sería un present perfect negativo. No se ha quedado. Pero en este caso es un has been staying. Es un continuous. Este no lo hemos visto, pero igual se los pongo. Continuous present perfect. Continuous present perfect. Váyanle poniendo, porque si no se les va a olvidar. Es un continuous present perfect y está en negativo. Hay que tener cuidado porque está en negativo. Lo subrayamos, todo lo que es la conjugación, lo ponemos en rojo. Todo lo que es la conjugación lo subrayamos. Es un continuous present perfect. El presidente no se ha estado quedando. Acuérdate, ando yendo, gerundio. El presidente no se ha estado quedando en ese hotel. Viene la pregunta del millón. El verbo primero, como le decía Benjamín, el has, ¿es auxiliar o es un verbo simple? ¿Es auxiliar? Claro, claro, siempre que haya dos verbos o tres, siempre el primero será auxiliar porque son conjugaciones compuestas. Entonces puedo poner otra nota aquí, siguiendo las notas. Dice nota, antes de redactar en inglés el tag question debemos identificar el verbo de la oración. Ya identificado, debo distinguir si el verbo es auxiliar o es verbo simple. Cuando haya conjugaciones que tengan más de un verbo, tomamos como referencia el primer verbo y siempre que sean dos verbos o tres, siempre que sean conjugaciones compuestas, coma, el primer verbo siempre va a ser auxiliar, siempre el primer verbo será auxiliar, por lo tanto ya no se la compliquen. Si tenemos más de dos verbos, por ejemplo aquí tenemos uno y es simple, aquí tenemos uno, es simple, aquí tenemos tres, is, going y stay, el primero obviamente es auxiliar, aquí tenemos tres, hasn't, been y staying, luego el primero es auxiliar. Entonces, si es auxiliar, yo utilizo ese mismo, que es el primero. ¿Y cómo quedaría, Lizeth? Soy Melody, profe. Perdón, Melody. Quedaría también no.
is, has, been ¿Por qué is? Si no tienes is aquí, tú estás haciendo la 4. así Benjamín le es. puso is Has, porque sí te... Ajá, has. Entonces tú vas a poner has. ¿Has qué? has, he, he, ajá. Ajá, nada más. ¿Por qué pusiste has? Porque acá es negativo, hasn't, yo le pongo afirmativo, has, y la respuesta será negativa. ¿Cómo sería negativo? Sería did, yes, no, si es afirmativa, primero John. es yes, pero si es negativa, primero sería no. Ajá. Entonces, John. no, he, el pronombre, he y el verbo en negativo. Está aquí. ¿He qué? Has, Hasn't, no he hasn't. hasn't. Ahí está. Y ya tenemos la oración contestada correctamente. Entonces la 4 es un continuous present perfect y dice, el presidente no se ha estado quedando en ese hotel, ¿verdad? No, no se ha quedado. Ya tenemos la 4, ya tienes tu participación. La 5 está más fácil, el que guste. La 5 está más fácil. Yo. Adelante, te escucho. He didn't stay in that hotel. Ok. Él no se quedó en ese hotel. Ajá. Pero otra vez dime qué dice en español. Él no se quedó en ese hotel. Correcto, pasado, él no se quedó. Entonces ya tenemos el tiempo y es un past. Es un past. Ya está. Vamos bien. ¿Me dices cuál es la conjugación? Es se supone que es auxiliar. Es auxiliar, es didn't stay, tiene dos verbos, ¿no? Didn't stay. Entonces sería en afirmativo, ¿no? En afirmativo quedaría. Did he, así de fácil. Did he, este sería el tag question. Lo voy a poner en amarillo. Y dame la respuesta. No, didn't he. No, primero es el pronombre, no, coma, el pronombre. No, didn't he. No, he didn't. No, he didn't. No, Okay. he didn't. Ahí está. Ya la tienes, entonces sería pasado. Él no se quedó en ese hotel, ¿verdad? No, no se quedó. Excelente, gracias. Tienes tu participación. Nada más cópiala para que la pongas ahorita en el grupo. Vamos a las 6. ¿Quién se anima con las 6? Yo, profe. Ajá. ¿Quién sigue? Las 6. Dice, el presidente se ha quedado en ese hotel. Muy bien. Pero sí se ha quedado. ¿Qué tiempo es? Excelente, se ha quedado. ¿Qué tiempo es? ¿Es presente? Es presente, pero es compuesto presente, como la canción de ¿Has visto alguna vez caer la lluvia? ¿Qué tiempo estábamos viendo ahí? Presente. ¿Presente Perfecto. qué? Ajá, present perfect. Entonces un P.P. Present perfect. Váyanle anotando, porque si no se les va a olvidar. Present perfect. Entonces, cuando es present perfect, obviamente tenemos una conjugación compuesta de dos verbos y el primero, como ya lo hemos dicho, será auxiliar. Por lo tanto, nos va a quedar... ¿Cómo quedaría la pregunta? ¿Cómo quedaría la tag question? El presidente se ha quedado en ese hotel, ¿verdad? ¿Cómo nos quedaría? ¿Eres tú? Yes, he did. No, no puede ser Hasn't. Ajá, sería hasn't, exactamente. Hasn't he, porque en este caso aquí es afirmativo, por lo tanto en el tag question pasa negativo. Entonces quedaría así. Hasn't he. ¿Quién está participando para darle su... Profe, ¿sí? Sí, te escucho. Hasn't he. Ahora la respuesta. El presidente se ha quedado en ese hotel, ¿verdad? Sí, sí se ha quedado. Profe, ¿sí me escucha? Sí, te escucho perfectamente. ¿Sí me escuché? No.
Pues es que también habló Israel, pero a ver, tú dame No, la, profe, está bien. dame la última parte. ¿Cuál sería la respuesta? Pues ha quedado, creo que es yes, Yes. yes hasn't. Primero es pronombre. No sé Yes. cómo sería. ¿Cuál es el pronombre? He, o no sé. Yes, he. Yes, he. Sí, sí, Y sí, sí. luego, el auxiliar. Hasn't. No, Hasen no, porque Hasen ya está en el tag question. Sí, Acuérdate que cierto. la estructura es afirmativo, negativo, afirmativo. Entonces, en este caso debe de ser afirmativo. Yes, he. Has. Yes, he has, nada más. Muy bien. Esa es tu participación. Ya, cópiala para que nos la transmitas ahorita en el grupo de preguntas y respuestas o en el WhatsApp. La 7, ¿quién se anima con la 7? The president won't stay in that hotel. The president won't stay in that hotel. ¿Quién se anima, jóvenes? Nadie se anima. Entonces vamos a preguntarle a Karen. Karen Mata. Abre tu micrófono, Karen, por favor. Ok, Sí, aquí gracias. Entonces, si nos ayudas, Karen, no importa que por ahí haya dudas, para eso estamos ahorita haciendo los ejercicios. Lo lees en inglés primero. Número 7, ¿cómo dice? The president won't stay in the hotel. No sé Ajá. qué es want. Ah, ok. Won't es el negativo de will. Entonces aquí su afirmativo sería así, mira. Will stay. Pero como está en negativo se pone won't stay. ¿Qué es will? ¿Será o algo así? Ajá, es para hacer futuros. Entonces, si el verbo es quedarse, tienes que decirlo en futuro negativo. ¿Cómo dirás en futuro negativo? ¿El presidente qué? No ha estado en el hotel. No estará o cómo se llama. No se quedará. No se No sé qué. porque va a ser un futuro negativo. Entonces ya dijimos el tiempo, va a ser un future y está en negativo. Entonces el tiempo es futuro, pero es negativo. El presidente no se quedará o no permanecerá o no, sí, no estará en ese hotel. El presidente no se quedará en ese hotel. Ahora la pregunta del millón, Karen, ¿es un verbo simple o es un verbo auxiliar? Un auxiliar. Es auxiliar, por lo tanto lo vas a repetir. ¿Cómo quedaría la tag question? Will, Will, muy bien. is he o cómo? Ya, will he, esa sería la tag question. La voy a poner en amarillo. Will he. Y ponemos la respuesta. Si aquí es negativo, aquí es afirmativo y acá es negativo. La respuesta sería Want. primero tienes que decir yes o no. Si es No, afirmativo es yes, si es negativo es no. no, he want. No, exacto. He won. Excelente. No, he won. Ya tienes tu participación y ya nada más cópiala, por favor, para que la puedas compartir ahorita en el grupo. La 8, ¿quién se anima con la 8? Bueno, la 7 quedó, es un futuro negativo. El presidente no se quedará en ese hotel, ¿verdad? No, no se quedará. Vamos a la 8, está más facilita. ¿Quién la quiere? La 8, nadie la quiere, entonces se la damos a Daniela. Abre tu micrófono Pérez García. Pérez García. ¿No nos escuchas o sí nos escuchas? Sí, sí, Ok. escucho. Ayúdanos, por favor, leyendo en inglés la 8. Salud. The president isn't staying in that hotel. Ok, empezamos diciendo el tiempo. ¿Qué tiempo será?
Isn't staying. El presidente isn't staying. ¿Qué tiempo? ¿Es pasado? Es pasado. Si fuera pasado diría el presidente wasn't staying o el presidente didn't stay o el presidente stayed, pasado, pero en este caso no es pasado, es un continuous present o presente continuo. Continuous present. Es un presente continuo. ¿Por qué es presente continuo? Porque dice se está quedando. Yo estoy jugando, tú estás bailando, él está corriendo, tú no estás quedándote, tú no estás estudiando. Ese es un presente continuo. Entonces el presidente no se está quedando en ese hotel. La pregunta del millón, ¿es auxiliar o es presente o es un presente sencillo o normal? Es auxiliar. Es auxiliar, por lo tanto, si es auxiliar, retomo el auxiliar, que es el primer verbo, y lo mando en su forma contraria al tag question. ¿Cómo queda el tag question? Is he. Is he, así de simple. Is he. Lo pongo en amarillo para referir que es el tag question. Y la respuesta, ¿cómo será la respuesta, Daniela? No, isn't. Digo, no, he isn't. No, he isn't. No, coma, siempre acuérdense de ponerle coma. No, he isn't. Entonces, ya está. Entonces dice, el presidente no se está quedando en ese hotel, ¿verdad? No, no se está quedando. Repasamos, la 7. El presidente se quedará no se quedará en ese hotel, ¿verdad? No, no se quedará. La 6. El presidente se ha quedado en ese hotel, ¿verdad? Sí, sí se ha quedado. La 5. El presidente no se quedó en ese hotel, ¿verdad? No, no se quedó. La 4. El presidente no se ha estado quedando en ese hotel, ¿verdad? No, no se ha quedado. La 3. El presidente se va a quedar en ese hotel, ¿verdad? Sí, sí se va a quedar. La 2. El presidente se quedó en ese hotel, ¿verdad? Sí, sí se quedó. La 1. El presidente se queda en ese hotel, ¿verdad? Sí, se queda en ese hotel. Vamos bien, ¿eh? Vamos bien. ¿Ven que no es tan fácil el famoso tag question? Yo hago la 9 para tener mi participación. La 9 dice, the president wasn't staying in that hotel. Es como el de arriba, pero el de arriba es continuous present, este es continuous past. Es un pasado continuo. Pasado continuo. Continuous past. No es un pasado simple, es un pasado continuo. Y se traduce, el presidente no se quedaba. El presidente no se estaba quedando, porque como es gerundio se ando yendo, el presidente no se estaba quedando. Arriba en la 8 el presidente no se está quedando. En la 9 el presidente no se estaba, pasado, no se estaba quedando en ese hotel. Como es auxiliar, el primer verbo es un auxiliar, es el verbo to be, en pasado, lo utilizo acá otra vez, en pasado, y lo voy a poner así, was he, y ya está. Correspondo en negativo, no, coma, he wasn't. No, he wasn't. Ya tengo mi participación. No, he wasn't. Voy a hacer la 10 yo también. Dice la 10. The president will stay in that hotel. La 10 es un futuro simple. Future. Lleva auxiliar, es un futuro. Luego el will es el auxiliar. Es muy fácil, ¿verdad? El will es el auxiliar. A ver, alguien que me diga cómo hago el tag question de la 10. ¿Quién me dice? Won't he? Exactamente. Won't he. ¿Quién lo dijo? Yo, Lizeth. Otra vez, gracias, Lizeth. Exactamente. Y la respuesta, pues, será afirmativa. Yes, coma, he will. Yes, he will. Vamos a la 11. La 11 es un
hasn't stayed es un present perfect, pero es negativo. Entonces le voy a poner, es un present perfect, PP, present perfect. Entonces, si es un present perfect, el primero es un auxiliar, ¿verdad? Porque es de doble verbo, siempre el primero será auxiliar. Y entonces yo lo pongo afirmativo. Has he, le pongo signo de interrogación porque es la tag question, siempre la subrayo. Una característica de la tag question siempre va después de una coma, ¿eh? Si no hay coma está mal la estructura. Es coma y va finalizada de un signo de interrogación. Coma, signo de interrogación. ¿Por qué la coma? Porque estamos separando tres cosas diferentes. La primera frase, que es la oración o la sentencia. La segunda frase, que es el tag question. Y la tercera frase, que va después del signo de interrogación, que es la respuesta. Entonces dice, el presidente no se ha quedado en ese hotel, ¿verdad? Y la respuesta será negativa. No, no he hasn't, exactamente. Y ya le van hallando. Vamos a la 12. Dice, the president has never been staying in that hotel. Es un continuous present perfect en negativo, pero en vez de usar el hasn't uso el never, que es un auxiliar. Y, perdón, que es un negativo, ¿no? Never es igual que hasn't. Entonces es un continuous present perfect. Es negativo. Continuous present perfect negativo. Entonces lo subrayo todo con rojo. Todo eso es la conjugación. Y el primero es un auxiliar, es el auxiliar has. Si está afirmativo, lo pongo en negativo. Hasn't. Y pongo el he, hasn't he. Le pongo el signo de interrogación. Y creo que se va entendiendo, ¿no? Y luego le pongo el el yes, he has. Entonces quedaría continuous present perfect número 2. El presidente nunca se ha estado quedando. El presidente nunca se ha estado quedando en ese hotel. ¿O no? No se ha estado quedando. La 13. The president is staying in that hotel. La 13 es un presente continuo, continuous present, presente continuo. Es un presente continuo de dos verbos de conjugación compuesta, por lo tanto el primero es auxiliar, es el verbo to be. No, debe ser rojo. Aquí está rojo. 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 Y entonces sería isn't, negativo. Isn't he. Signo de interrogación. Le pongo aquí amarillo, que es el tag question. Y la respuesta sería afirmativa, yes, coma, he, yes he is. Si se fijan en la respuesta, siempre pongo el mismo auxiliar. ¿Sí? Aquí, ¿qué pasó? Aquí es isn't he, yes he is. ¿Alguien que me ayude con la 14? Ya nada más nos quedan dos. Alguien que me ayude con la 14. The president doesn't stay in that hotel. ¿Quién? Si nadie dice, yo le voy a decir a alguien. Yo, maestro, para entenderlo un poco más. Ándale, yo te apoyo. Échale. Primero en inglés. Dice, the president doesn't stay in that hotel. Ok, ¿qué tiempo crees que sea? ¿Alguien que le ayude? ¿Qué tiempo creen que sea? ¿Presente? Es un presente exactamente, nada más que es negativo por el doesn't, pero es un presente simple, present. Ok, ¿cómo se traduce Salvador? Si eres Salvador, ¿verdad? El que está participando. Sí, soy yo. Adelante, ¿cómo se traduce al español? ¿El presidente qué? Ya te dijeron por ahí que era presente, ¿el presidente qué? Nada más que va a ser negativo.
El presidente. El presidente no se queda en ese hotel, algo así. Exactamente, ¿Presidente no correctísimo. El presidente no se queda, es presente simple, nada más que es negativo. El presidente no se queda en ese hotel. Muy bien. Ahora, como el primero es auxiliar, vamos a repetirlo acá. ¿Cómo quedaría? Como quedaría pues, he. Quedaría does he. Como acá es does por el presidente, entonces acá es does he. Sería afirmativo. Ese es el tag question. Y entonces, ¿cómo sería la respuesta? Salvador. Sería negativa, ¿no? Sería negativa, entonces sería no. Luego sería el pronombre, no he, y luego el auxiliar negativo. Sería does. Sí, pero negativo, Ah, doesn't. No, he doesn't. Muy bien, ya tienes tu participación. ok. Y nos queda solo una, la 15, ¿quién la quiere? Nos queda solo una, ¿quién quiere la 15? Bien, yo hago la 15. La 15 dice, he can stay in that hotel. Es con un un modal, ¿no? Modal verbs. Es el verbo poder. Entonces dice, él no puede quedarse en ese hotel y es un presente, pero es un presente con un modal verbs. Entonces esta es la conjugación y obviamente es de dos verbos, por lo tanto el primero es el auxiliar. Entonces el primero es auxiliar, este negativo, lo pongo en afirmativo. Can he? Le pongo la pregunta, can he? Can he? Ahí está la pregunta. Y lo respondo, perdón, debe ser amarillo. Todos los, decidí poner todos los tag questions en amarillos y la respuesta sería negativa, no, he can. No, he can. Y ya tengo mis 15 ejercicios, sin errores, todos bien hechos. A ver, jóvenes, si entendieron, aquí está un examen muy sencillo. Vamos a hacerlo entre todos, no tiene una calificación. Si alguien no ha participado, este sería un examen, ¿no? Escribe, write negative or affirmative to these questions and answer and write the name of the conjugation for all the sentence. Escribe ya sea afirmativo o negativo los tag question y la respuesta. Y deberían de también poner qué conjugaciones. Voy a agregar uno más, a ver si me lo permite. Y voy a empezar por ese último, por el número 7. Voy a poner un número 7 que dice así. Doesn't. Voy a empezar por esta. The umbrella doesn't work. ¿Me ayuda alguien? La 7. ¿Qué dice? ¿Qué es umbrella? Paraguas, ¿no? Sombrilla. Ajá, paraguas o sombrilla, Una muy bien. sombrilla. Entonces dice, la sombrilla, ¿qué? Doesn't work. La sombrilla no No sirve. funciona. No funciona, no sirve. Tiempo. ¿Qué tiempo es? ¿Presente? Presente, muy bien. Es un presente. Es un presente simple, pero está en negativo. Me ayudo del auxiliar para hacer la negación. La sombrilla no sirve. Doesn't work. Dice literalmente no trabaja, ¿no? Pero la traducimos como no sirve. Ahora, vamos a hacer el tag question. ¿Cómo quedaría?
Do it. Ah, exactamente. Sí, ¿no? Nada más que no es do, es das, porque Ah, este sea sí, sí, sí. Does it. Ahorita, ¿quién dijo eres tú, Lizeth? Chipi. Ok, quise poner este ejercicio porque en todos los otros 15 ejercicios fue el presidente, entonces el pronombre siempre era he. Ya lo soñamos el he, ¿no? Y en este caso no es he, porque el pronombre es la sombrilla. Si estamos hablando de la sombrilla es una cosa, el pronombre es it. Y eso lo puse a propósito porque todos los demás van a ser con he o con they o con she. Pero en este caso va a ser el único que lleva it porque estamos hablando de una cosa. Does it? Does it? Ajá, ese es nuestro tag question, perfectísimo, sin error. Esta es nuestra conjugación en rojo. Y ya nada más nuestra respuesta sería no. No. It doesn't. Porque debe ser negativa. Negativa, afirmativa, negativa. Así siempre va a ser la estructura, porque la estructura ya la precisamos. La estructura dice, si la oración es afirmativa, el tag question será negativo y la respuesta será afirmativa. Pero si la oración es negativa, el tag question será afirmativo y la respuesta será negativa. Bueno, pues de mi parte, jóvenes, sería todo. Yo no sé si alguien quiera hacer uno más. Por ejemplo, la número 4. La número 4 está interesante. Dice, Paul plays handball every day. Pablo o Paul juega, presente simple, juega balonmano todos los días. A ver, alguien que me diga cómo sería el tag question. A ver, Benjamín. Híjoles, a ver si puedo. Does do, ¿no? Acuérdense que si el verbo es simple y nada más es un verbo, yo me ayudo del do o del das o del did, dependiendo la forma. Entonces yo tengo que usar el auxiliar do, pero ¿cómo lo pongo? ¿Lo pongo como do? ¿Lo pongo como das o lo pongo como did? Tengo tres opciones, do, das o la tercera opción es did. Nada más puedo ponerlo de tres formas, do, das o did. ¿Cómo lo pondrías? Das. Ya nos dijeron por ahí, es das. Das. ¿Por qué es das? Porque es tercera persona, porque Paul es he. Si fuera Pablo, si fuera por aparte, si también fuera Pedro, entonces ya sería do, como sería ellos, ¿no? Pero en este caso nada más es Pablo, por lo tanto es das. Y el pronombre pues es el mismo, ¿no? Das he. Y la respuesta sería en este caso negativa. Ah, no, pero aquí es negativo, ¿verdad? Doesn't he? Doesn't he? Y la respuesta sería afirmativa. Yes, coma, yes he does. Yes he does. Vamos a hacer esta de Joe and Mary. Dice, Joe and Mary don't like diets. A Joe y a Mary no les gustan las dietas. No les gustan las dietas. ¿Me ayuda alguien rápido con la 3? Ya nomás la 3 y con esto terminamos. La 3 y terminamos. Does they? Ajá. Does they. Excelente. ¿Por qué they? Porque son dos. Ya no es una sola persona. Es él y ella y juntos hacen ellos. Es un they. Does they. ¿Y por qué pongo? Perdón, no es does, es do. Do they. Do they. Porque aquí es do, acá también do. Do they. Negativo, afirmativo. Joe and Mary, they. Entonces la respuesta sería negativa. Sería no, coma, they don't. No, they don't. Bien. Hasta aquí la clase del día de hoy. Les voy a pasar
escuchen por favor. A los que no contestaron, que fueron muy poquitos, quiero saber cuántos no participaron. Por lo menos unos 12 contestaron una pregunta y esa va a ser su ejercicio del 20%. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. No, sí son varios, porque tengo 19 conectados. Entonces, en este momento voy a terminar la clase, detener grabación.